Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de ABAN en el Club de Prensa del Diario de León, la tercera de las jornadas trimestrales que ABAN tenemos el placer de que organice en este Club de Prensa del Diario de León, que luego agradecemos vuestra confianza en nosotros. La jornada de hoy correrá a cargo de Matías Landé, director de Desarrollo de Negocio en España de L'Echiquier, y sin más, doy paso a María Jesús Soto de ABAN para que dé comienzo a la conferencia. Gracias, Jesús. Gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros por acogernos. Y como les digo, cada vez que nos encontramos físicamente, no es un auténtico placer tenerles aquí. Les adelanto que la conferencia de hoy es muy bonita. Muy bonita, ya lo verán. Es decir, vamos a trasladarles al futuro, que es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a revisar un momento el presente, pero en realidad lo que nos interesa mucho es el futuro. Es decir, hacia dónde vamos. La tecnología se irá acoplando y funcionando ella sola. Hacia dónde vamos y eso que es muy importante, que son las alternativas de inversión. Verán que voy a hablar varias veces durante la tarde de que nos vamos a remontar al año 2000. Vamos a ir al año 2000. ¿Para qué? Para ponernos en el momento de la quiebra de Terra y de todas las .com, muchas de las .com, ¿vale? Cuando aquello pensamos que el .com y el comercio electrónico era un fiasco, estaba arruinando a mucha gente y que no iba a servir para nada. 22 años después, miren dónde estamos con la tecnología, el comercio electrónico y compañías como Amazon, que después de caer un 90% en algún momento, se han multiplicado por más de 600. ¿Verdad, Gonzalo? Corrígeme si no me equivoco. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Pero no de lo que ya conocemos, que es el comercio electrónico, sino de otro sector que está incluso más avanzado de lo que estaba el comercio electrónico en el año 2000, que es el sector aeroespacial. De eso vamos a hablar esta tarde, ¿vale? Por eso es por lo que les digo que nos vamos a trasladar al futuro, que es lo que nos interesa realmente. ¿Dónde están esas alternativas de inversión? ¿Dónde están esos ganadores que los gestores están trabajando y están buscando y en los que tenemos que irnos posicionando para buscar rentabilidades de cara al futuro? ¿Vale? Porque ya la renta fija nos va a ayudar. Afortunadamente, toda esta convulsión que tenemos en el mercado ahora mismo, donde la subida en vertical de los tipos de interés, eso nos lo va a contar también Matías ahora, ¿vale? La subida en vertical hacia arriba está provocando caídas en vertical hacia abajo de los precios de la renta fija y de la renta variable. Esto que es ahora tan convulso y yo diría que tan frustrante es la palabra, pero no es tan así, es como que da mucho vértigo, ¿verdad? Desasosegante. Desasosegante y vertiginoso. Estaba buscando la palabra vertiginoso, ¿vale? Nos hace perder un poco la perspectiva, porque es como si fuéramos al espacio y empezamos a sentir que perdemos la gravedad y tal, y vamos a empezar a entrar ya en materia. Entonces, tenemos una sensación extraña, pero que todo lo que está pasando y va a pasar de esto que está sucediendo va a ser bueno, ¿vale? La renta fija ya paga 4%, qué buena noticia, por fin. La renta fija no es fija, pero ya empieza a pagar, que hasta ahora ni rentaba siquiera. Por tanto, ya es una buena noticia, ¿vale? Tenemos ganadores de cara al futuro que nos van a ayudar a estabilizar carteras y ganar en los próximos años, ¿vale? Necesitaremos, lo vamos a ver, un poco más de tiempo, pero hay muchas cosas buenas. Pero estamos un poco desestabilizados ahora en el corto plazo con días, además, como hoy, caídas del 2% en el mercado, llevamos 3 semanas. Fíjense en el mes de julio, qué volatilidad tan brutal. En un mes habíamos recuperado 1/3 de lo que llevábamos perdiendo 6 meses. Es como, bueno, vamos a abstraernos un poquito, ¿eh? Y por eso es año 2000. Recuerden lo que pasó entonces, Enron quebrando, los Arturos desapareciendo, ¿te acuerdas, verdad, Gonzalo? Es decir, Gonzalo vivió todo esto en los mercados. Matías un poco menos, es más joven. Como ven, vamos ya con los relevos generacionales, ¿eh? Han visto que de aquí estos del sector financiero, igual que nosotros en la oficina, ya empezamos a meter el relevo generacional, ¿eh? Esto nos gusta esto del relevo generacional, para aportarles la experiencia a los jovencitos, ¿eh? Y nosotros aprender de ellos lo mucho que nos tienen que enseñar. Bien. Por eso queremos trasladarles, aunque vamos a hablar un momento del presente, de verdad queremos que su atención vaya hacia el futuro y a los conocimientos nuevos que les vamos a trasladar. Ya verán qué cosa más bonita de conferencia. A mí, desde luego, me encanta. Ya agradezco a Gonzalo que la propusiese el año pasado, a Matías, que representando a la Financière de L'Echiquier, la gestora francesa, esté aquí, y a todos ustedes, por prestarnos su atención y su tiempo
que a fin de cuentas es lo más valioso que tienen, ¿eh? No pierdan esto nunca de vista. Su tiempo, su salud y su alma es lo más importante que tienen. Nosotros intentamos cuidar de su patrimonio, ¿eh? Y eso pues se consigue, ¿eh? con un poco de orden y con tiempo, ¿eh? A fin de cuentas no lo perdemos todo, hasta nos tenemos que felicitar, ¿eh? Algunos lo pierden todo, cuidadito, y lo saben igual que yo. Y han pasado 20 años y tienen menos de lo que tenían. Por ejemplo, cuando hablemos ahora de largo plazo, y este es otro mensaje que quiero darles, o de más plazo, alguien puede decir, padre, pensar en los próximos 10, 15, 20 años, yo es que no soy un inversor de ese tiempo. Pues piensen ustedes que sí lo son. Y les voy a decir por qué. ¿Cuántas personas, ya no de los que estén aquí, sino que muchos no están aquí, tienen acciones de Banco Santander, de Telefónica, de Iberdrola y tuvieron del Popular durante más de 20 años y lo perdieron todo? Y no tienen más de lo que tenían. ¿Sabes? No tienen más. Y los que han tenido depósitos tampoco tienen más 20 años después. Es decir, cuidadito, que perdemos la perspectiva, que no es fácil ni siquiera mantener lo que se tiene, ¿vale? Por eso vamos a valorar el trabajo, lo que se hace y a dejar que las cosas vayan pasando, ¿vale? Bien, dicho esto y contextualizado, vamos a empezar un poco por los datos macro. Vamos después a pasar a que Gonzalo nos hable del sector aeroespacial. Vamos a ubicar de qué estamos hablando, ¿eh? Y luego Matías nos va a decir cómo podemos obtener rentabilidad con este nuevo sector, que no es nuevo, lo veremos y nos lo van a contar, pero que sí ya es accesible, ¿eh? Porque a la Luna se llega en los años 60, si no recuerdo mal. Me lo han recordado yo soy, ¿eh? No crean que la memoria me llega bastante a esto. Pues sí me llega, pero para otras cosas, esto en concreto no. Así que estos señores que me lo han recordado hoy. Llegamos a la Luna en los años 60, pero no se podía invertir en esto. Ahora sí, esto nos lo van a contar. Así que vamos a ver dónde, cómo, por qué y con quién. Esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Y luego Gonzalo al final, como un experto que es de cine, de coach, de mercados financieros y de emociones, va a terminar hablándonos de algo así, ¿eh? Para que vean, vamos a terminar hablando de cine y de emociones, para que vean que tenemos una conferencia muy elaborada, muy didáctica y que estoy convencida que les va a gustar y que van a aprender cosas. Por eso no van a perder el tiempo con nosotros como cada vez que organizamos algo. Aprenderán más o menos, pero les garantizo que no van a perder el tiempo esta tarde con nosotros. Así que muchísimas gracias. Matías, vamos a empezar un poco, ¿eh? Porque quiero ir al grueso, un poco con la situación macro, ¿vale? Es decir, cómo la veis, cómo lo vemos para el año que viene, en fin, estas cuestiones que ya digo, que aunque no es el grueso de hoy, por contar algo. Sí, bueno, y además yo creo que es un tema que a todos nos interesa. Estamos teniendo un año complicado, pero como me gusta decir es que todos los años son complicados. Lo que pasa es que algunos años acaban positivos y otros negativos. Este año parece que será más de la segunda categoría. Y todo eso viene de varios elementos. Tenemos el impacto político, geopolítico, sanitario y sobre todo económico, macroeconómico. Creo que la palabra que todos tenemos en mente es la inflación, porque además lo vemos en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Hace poco a mí me han subido la renta de mi piso. Entonces, y con la inflación ha sido más importante de lo que yo esperaba y entonces los vemos y es algo tangible. El problema de la inflación es que está descontrolada actualmente y para luchar contra eso, para encontrar una solución, pues tenemos los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en todo el mundo, que está tratando de actuar para volver a controlar la inflación. Y una de las herramientas que tienen es subir los tipos, las famosas subidas de tipos. Hemos visto que este año hemos tenido muchas subidas de tipos y el problema no es que hemos tenido muchas, es que hemos tenido más de lo que estábamos anticipando. Al final los mercados lo que no les gusta es no tener visibilidad y yo creo que es un poco lo que tenemos a día de hoy. Falta de visibilidad. Los mercados necesitan volver a tener estabilidad, visibilidad. Entonces, el mandato de los bancos centrales a día de hoy, y es un poco lo que hace daños en los mercados, por eso que los mercados de renta variable están cayendo, es de controlar esta inflación subiendo los tipos.
¿Cuándo podemos considerar que la inflación estará controlada? Pues los bancos centrales habían marcado un objetivo de 2% de inflación anual. No sé si quieren volver a este nivel exactamente, si todavía siguen con este nivel en mente, pero más o menos es donde les gustaría volver. Dicho eso, sabemos un poco lo que podemos esperar para los próximos meses, pero yo creo que aquí todos somos inversores y entonces tenemos que tener una visión a largo plazo, no a corto plazo, es decir, no de cara a final de este año, no de cara a los próximos meses, sino a más largo plazo. Y al final, como todo, son ciclos. Y después de cualquier crisis, porque podríamos seguir en este camino y las cosas podrían tal vez empeorarse un poco, pero después de cada crisis tenemos una fase de expansión, una fase positiva. Y es aquí que tenemos que enfocarnos. Tenemos que aprovechar los momentos complicados de los mercados para ajustar sus inversiones y verlo a largo plazo. Eso es un poco, yo creo, la visión que tenemos que tener todos a la hora de invertir en los productos financieros y sobre todo en renta variable. Y vuestra casa, que me olvidé de preguntarte que nos contases algo de vuestra gestora, así que te lo voy a pedir ahora, que va un poco al hilo de lo que dices, ¿no? Es decir, sí. Cuéntalo y así. ¿Por qué tenéis una visión de estas características y tú insistes mucho en el largo plazo? Es por cómo sois como especialistas, ¿no? Es decir, cuéntanos la Financière de l'Echiquier, la gestora francesa, ¿por qué se caracteriza? Sí, bueno, como lo has dicho, somos una casa francesa, tenemos más de 30 años de experiencia, sobre todo en el mercado de renta variable. Entonces, aquí vemos la importancia de invertir a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, estamos pensando a más de 5 años, estamos pensando en años. Entonces, somos expertos en la gestión de fondos invertidos en renta variable, tanto europea como internacional. Tenemos unos fondos que son fondos de convicción, fondos concentrados, que suelen tener en cartera entre 20 y 50 posiciones. Y como lo he dicho, es una gestión activa invertida en empresas sobre las cuales tenemos convicciones. Y esta convicción viene del conocimiento de los equipos de gestión. Es decir, ellos en sus análisis, tanto financieros como extrafinancieros, buscan conocer perfectamente una empresa para tomar la decisión de invertir o no, de conocer perfectamente su negocio, entenderlo para poder tomar las mejores decisiones. Además de eso, nosotros tenemos un compromiso fuerte con toda la parte de inversión socialmente responsable y creo que aquí compartimos la idea. Y yo creo que es importante porque es una herramienta adicional que te permite conocer aún mejor las empresas dentro de las cuales tú vas a invertir. Eso es para resumir un poco quiénes somos, quién es la Financière de l'Echiquier. Y sobre todo una gestora que solo hace renta variable, está claro que tiene una visión y unas perspectivas diferentes donde los ciclos los ve como protección en esto, oportunidades para lo otro y ya está. Y nosotros vamos cogiendo la gestión que vosotros hacéis para incorporarla a las carteras de los inversores según sus perfiles de riesgo, ¿no? Todos efectivamente. Gonzalo, ¿quieres añadir algo a esto que ha dicho ahora mismo Matías de los temas macro? Me gustaría decir un par de cosillas. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y encantado de estar en León otra vez. Ciudad que me encanta y me sigue sorprendiendo con la cantidad de esos polares que sueltan a partir del 1 de septiembre. ¡Qué frío, madre mía! Pero bueno, aguantamos perfectamente. Yo quería decir dos cosas. Primera, que como dice Matías, al ser una casa, las casas que son predominantemente de renta variable invierten a largo plazo, cada vez más la parte macro se ve como un ruido que interfiere en el corto plazo, pero la clave es que los gestores conozcan las compañías y sepan qué compañía y respectivamente de qué ocurra en la parte macro, a largo van a dar resultados y se va a ganar dinero. La parte macro, que últimamente se ve muy mediatizada o se ha visto muy mediatizada por las políticas monetarias de los bancos centrales imprimiendo dinero, etcétera, lo que hace es que altera un poco más ese viaje en el que al final lo que hace la compañía se traduce en beneficios o en pérdidas, si la compañía es buena o la compañía es mala. Entonces, la clave de las casas como Echiquier es pasar por encima del ruido macro en la medida de lo posible, salvo que sea alguna cosa muy evidente que haya que tomar en cuenta, y centrarse en las compañías. Eso es una. Y la otra cosa que quería añadir es
que en esta lucha contra la inflación, que nadie esperaba esta inflación, y menos por las causas que se ha dado, si alguno de ustedes anda pensando en cambiar de coche y está mirando los precios, estará absolutamente flipado, como dicen ahora los jóvenes, con el nivel de los precios de los coches de segunda mano, que es una cosa impresionante donde se ha ido. Claro, como no hay, pues oferta-demanda, ¿no? Yo querría decir que la inflación al final, yo creo que se va a acabar imponiendo una cosa, y es que hay tres fuerzas estructurales quiere decir que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, que deberían empujar la inflación hacia abajo. La primera es la demografía. El mundo más desarrollado tiene la población envejecida. Y la gente de más de 54 años, yo tengo 63, consumimos completamente distinto a Matías, que tiene 36, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo cuando te estás recién casado, tienes hijos, etcétera, que necesitas consumir más que cuando ya eres mayor. Entonces, una población envejecida lleva a un patrón de gasto mucho más tranquilo. Entonces, quita presión a la demanda y, en principio, eso es antiinflacionista. La segunda fuerza es el endeudamiento. El mundo está mucho más endeudado hoy que antes de la pandemia y que en 2008, porque durante la pandemia se aprobaron programas fiscales de expansión del gasto público. Entonces, en un mundo endeudado, cuando hay crecimiento, hay una parte que se tiene que destinar a pagar la deuda, no tanto a gastar. Si algún chico joven hoy en día está metido en hipotecas hasta arriba y ahora le suben el coste de la hipoteca, como va a pasar en los que lo tienen variable, de otro sitio van a tener que recortar, porque de la hipoteca no se recorta, o no debería. Y la tercera fuerza es la tecnología. La tecnología es deflacionista. Fíjense que siempre todo es más barato. En cuanto que alguien joven te ve no haciendo algo que hacen ellos, es como, pero qué tonto eres, si utilizas esto es más barato, ¿para qué coges un taxi en lugar de un Cabify? ¿Por qué no haces esto en lugar de...? Entonces, esas tres fuerzas que están ahí y que se han venido para quedarse, irán poco a poco ganándole el pulso a esas interrupciones de oferta que está habiendo y que hacen que la inflación haya subido, y lo normal es que acabemos otra vez en un mundo de inflación moderada y tipos bajos. Eso sería... Ahora, ¿cuándo se va a llegar? Si tuviera la respuesta no estaría sentado aquí, sería el mejor cliente de María Jesús. Pero que sepan que a largo plazo hay fuerzas que van a intervenir para que la inflación esté más abajo, porque están ahí. No nos la estamos inventando. Yo voy a añadir dos cosas que Alex Fuster, nuestro economista jefe, que por cierto vayan apuntando en sus agendas, 17 de noviembre, conferencia 30 aniversario y fiesta, de verdad, nos gusta mandar las fiestas moderadas y equilibradas. Nosotros vamos que no, moderados y equilibrados, más equilibrados que moderados, pero es una fiesta equilibrada, como todo lo que nos gusta, 17 de noviembre. Bien. Alex Fuster, en los últimos comentarios internos que nos pasa, y contaba lo de la demografía que dice Gonzalo, 1, 2, comentaba que todo este revuelo lo han montado los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, si recuerdan, después de Jackson Hole en agosto, cambiando de opinión de una forma muy agresiva. Es decir, que ha venido y lo está haciendo y lo ha dicho, que va a subir los tipos de interés muchísimo y durante todo lo que haga falta, y que la economía no le importa y que creen que no va a pasar nada, pero que está como muy cegado con esto, ¿no? Pero claro, es que el problema que está teniendo la Reserva Federal es que está perdiendo credibilidad a pasos agigantados. Porque el año pasado, cuando hicimos la conferencia de noviembre y a finales de año y primeros, la Reserva Federal dijo, no, hombre, no, esta inflación es transitoria, tranquilos, no hay que subir los tipos de interés. Luego empezó a decir, bueno, vamos a empezar a subirlos, porque claro, esto se ha puesto un poco así, pero bueno, seguro que no va a pasar nada. Y debió tener un mal verano el presidente de la Reserva Federal, o muy bueno, no lo sé, a lo mejor tuvo un buen verano, y llegó iluminado y dijo, aquí hay que luchar contra la inflación. Y entonces entró a saco a subirla a lo loco, cuando los mercados estaban pensando que a lo mejor a primeros de año hasta se estaban planteando bajarlos. Es decir, y ahora ya no se sabe si los van a bajar a finales de año. Pero claro, es que a lo mejor cambia de opinión dentro de 2 meses. Ya el dato de las peticiones de subsidio de desempleo de ayer, ya vamos a ver cómo va la economía americana, vamos a ver cómo va el empleo, vamos a ver cómo va el tema de la construcción, que es lo que el problema energético no tiene. Por tanto, bueno, a ver, quiero decir que hay mucha parte emocional en todo esto, que el Banco Central, mañana sale la Reserva Federal cambiando de opinión y créanme, cambian de humor los mercados como si fueran bipolares, o sea, es decir, del negro al blanco a una velocidad de vértigo. Lo hicieron este verano, ¿vale? Pero las empresas van a seguir teniendo problemas cuando empecemos ahora con los resultados empresariales, es decir, hay cosas de fondo que nos dicen que vamos a terminar el año de forma complicada, ya está. Pero que lo otro puede cambiar de actitud la Reserva Federal en algún momento y los mercados empezar a reflejarlo. Por tanto, ese es un punto que no podemos perder de vista, que esto nos ha apretado mucho con esto. Si cambian el discurso,
por alguna razón empezaremos a tener cosas mejores. Segundo, que lo hemos repetido durante todo el día, los mercados descuentan mínimo con 6 meses de antelación lo que va a pasar. ¿Esto qué significa? Que de cara a final de año, y nos lo decía Alex este día también a nosotros, final de año, primeros de año, vamos a ver lo que nos cuenta en noviembre también, a lo mejor empezamos a descontar que la segunda parte del año próximo empezamos ya a hablar de que los tipos de interés son y están de otra manera. Y ya lo último que voy a contar para pasar al sector aeroespacial, que es el que nos ocupa hoy, lo último que quiero comentar al respecto es que en Europa tenemos un problema energético y con la inflación que nos va a llevar desafortunadamente a que sea algo más largo en el tiempo el verla mejorar. En Estados Unidos ya está mejorando y lo irá haciendo gradualmente, pero en Europa nos va a costar porque tenemos ese problema de la energía que ya sabemos, además agravado por el tema de la guerra, ¿de acuerdo? Y eso, hay un problema estructural que mientras se arregle todo el tema de infraestructuras para ser menos dependientes de terceros en el tema energético, que eso es lo que nos va a proteger de cara a futuro y lo que nos va a ayudar a futuro, eso no pasa de un día para otro. Igual que lo otro no cambia, para ser deflacionistas no vamos a arreglar, desgraciadamente para nosotros, el problema energético de un día para otro. Así que vamos a ver el precio de la energía alto y nos van a tener que rascar el bolsillo. Gonzalo decía que no gastaremos, los que tienen deuda tienen que pagarla, pues con la inflación nos va a pasar un poco lo mismo, nos va a detraer de gastar en otras cosas porque la inflación va a seguir siendo alta. Por tanto, y en conclusión, simplemente hay que saber en qué escenario nos movemos, saber gestionar la situación, esto es todo gestión, gestionar la familia, el patrimonio familiar, las circunstancias personales, no alarmarse, quitar el miedo de encima, el miedo es muy paralizador, yo más de uno de los que están aquí, de ustedes me han oído, yo no quiero el miedo, no lo recomiendo en sus vidas y estamos para quitarles el miedo, estamos para ayudarles a gestionar situaciones, nada más, punto, y administrar patrimonios. Miedo, fuera, cero, ninguna probabilidad, y que tenga miedo que se olvide, se paraliza y no toma las decisiones correctas, ¿vale? Así que nada de miedo, vamos a seguir trabajando, son ciclos, lo decía Matías. Bueno, hemos estado en otras batallas igual de duras que esta y de difíciles, y de todas hemos salido. ¿Cómo es esa frase, Gonzalo? Esto pasará, ¿no? Esto también pasará. Esto también pasará, ¿no? Esto también pasará. Así que con esto vamos a terminar la parte macro. Vamos ahora al tema aeroespacial, sector aeroespacial. Una cosa, perdón, que me he olvidado decirlo antes. Dale. Han visto también, y si no lo han visto se lo digo yo, y además se lo saben seguro, pero es que casualmente nos hemos reído mucho con las noticias en el Diario de León, porque ya saben que somos candidatos a tener la sede de la agencia espacial aquí en León, aeroespacial aquí en León. Y entonces viene como noticia en el diario, y 2 páginas más allá aparece el comentario de Matías, ¿no? De las inversiones, el sector aeroespacial es un sector que va hacia adelante y que va a traer muchas inversiones, ¿sabes? Entonces, y nosotros ahí como sede, ¿no? Entonces, bueno, larga vida al sector aeroespacial, y si nos traen la sede, pues que mejor que mejor. Así que pues digo que casualmente estamos hablando de todos estos temas. Gonzalo. Muy bien, pues vamos al sector aeroespacial. Y ese espacio, que podíamos llamar 1.0, se caracterizaba por la presencia de lo público, eran básicamente Estados Unidos y la antigua URSS peleándose por criterios geopolíticos, se caracterizaba por la ineficiencia económica, porque básicamente lo que había era que el que hacía la misión cargaba un margen sobre el coste. Si a ustedes les dicen, tú puedes llevarte un porcentaje del coste, ¿qué les interesa? ¿Que el coste sea bajo o alto? Pues cuanto más alto, mejor. Entonces no había eficiencia económica. Y si encima, perdona Gonzalo, y si encima se paga con dinero público. Claro, por eso digo, como era dinero público... Y si va con dinero público, a ver quién se queja. La famosa pólvora del rey, que funciona muy bien. Y la tercera característica de esa época era que la sostenibilidad ni estaba ni se la esperaba. Con lo cual, basura espacial, toda la basura que hay en el espacio se generó en aquella época. El combustible era, el queroseno y sus derivados. Por supuesto, no había presencia de mujeres en ningún lado. Bien, eso era el espacio 1.0. ¿Qué pasa con el espacio 2.0? ¿Por qué ahora es interesante? Porque Estados Unidos aprobó una ley, que en inglés se dice Space Act, que permitía a la iniciativa privada entrar a jugar. Entonces, aquí ya cambia completamente. Ya aparecen Elon Musk, Jeff Bezos, aparecen más empresarios, William Marshall, Peter Beck, que es neozelandés, y empiezan a lanzar empresas de satélites, de cohetes, y esto ya no es la NASA, ya son empresarios individuales que se apoyan en la innovación. Yo tengo 3 hijos y el segundo, que no es precisamente Juan Valiente, y además se llama Juan, nos escribió en el chat en el pasado mes de junio, yo creo que fue, o mayo, nos escribe y dice, ¿os habéis fijado
en las luces que han llegado desde la sierra a Madrid? Y habían pasado, como no sé si eran 20 luces en fila india, a toda velocidad por el espacio. Entonces yo le dije a mi hijo, no sé lo que es, pero no son los marcianos, estate tranquilo, vamos a entrar en Google. Y eran los satélites de Elon Musk, que se llaman Starlink, que van juntos y que dan la vuelta a la Tierra en un plazo muy breve, y efectivamente es muy impresionante verlos llegar. Pues tú estás ahí, de repente ves 20 lucecitas y dices, los ovnis, ya estamos en encuentros en la tercera fase y me toca aprender la musiquita para entenderme con ellos. Bien, pues ya tenemos empresarios que se dedican a esto. Tenemos que se ha reducido el coste de lanzar 1 kilo al espacio desde $30.000 hace 20 años a 3.000 ahora. Y se estima que en los próximos 10, es decir, la mitad de tiempo, se vuelve a dividir por 10 y serán solamente $300 lo que cueste enviar 1 kilo al espacio. Ya oyen ustedes la música, lo que les pretendo poner. La tecnología ha avanzado disparatadamente. Inteligencia artificial, robótica, 3D. Ahora mismo los cohetes se fabrican, se imprimen en 3D. Y además se empiezan a reutilizar. Los cohetes antes eran como si ustedes y nosotros nos fuéramos a Nueva York en un Airbus 340 de estos grandes y al llegar a Nueva York el avión se destruyera. No tiene mucho sentido. Ahora ya hay cohetes que bajan a la Tierra, como van a ver después. Entonces, empezamos a ver una revolución porque los actores son distintos. Y la tercera característica de la nueva época es el ESG, la sostenibilidad, la inversión responsable. Tanto los inversores, es decir, los que vamos a invertir en fondos, como los empresarios que están lanzando esto, exigen responsabilidad social. Y les cuento 2 cosas: la basura y los combustibles. En el espacio hay ahora mismo aproximadamente 500.000 de objetos de un tamaño mayor que una pelota de tenis y 130 millones de objetos de hasta 1 centímetro. Claro, ustedes dirán, aquello es muy grande, ¿qué más da? Pues sí da, porque hay una cosa que se llama el síndrome de Kessler, que es que cuando un objeto entra en colisión con otro, se divide en un montón de partículas, con lo cual el número de partículas aumenta exponencialmente, que pueden chocar con otras partículas, y aquello se convierte en un problema porque uno se gasta mucho dinero en lanzar un satélite arriba y el satélite se puede destruir, chocando con toda la basura que hay por ahí. Entonces, por ejemplo, hay un satélite, el Vanguard 1, que se lanzó en 1958 y se estima que va a estar dando vueltas 200 años más. Y eso es un peligro, ese satélite ya no sirve para nada. Simplemente está muerto, como se dice en la tecnología. O, por ejemplo, en 2009 hubo un satélite, el Iridium 33 occidental, que chocó contra un satélite ruso muerto, es decir, ya inútil, y creó un montón de basura. Ya la Bien. Esta es la nueva era, y esto que están viendo ustedes son los cohetes de Elon Musk volviendo a la Tierra. Ahí tienen un hito en la historia de la humanidad, que es recuperar los cohetes, y no es que le hayamos dado a la película marcha atrás, es real. Bien, entonces, ya tienen empresas como ClearSpace o Astroscale que están dedicadas a la basura espacial, a limpiar el espacio de basura. Astroscale es japonesa y ha levantado 170 millones de euros de un montón de inversores para ayudar a limpiar el espacio. ClearSpace es suiza y tiene un presupuesto de 90 millones de euros para retirar un cohete que anda dando vueltas, que es el Vega. Skylark, que es italiana y canadiense, se dedica a monitorizar la basura desde satélites para que se sepa dónde está esa basura y evitar choques con otros satélites. E incluso Airbus, los de los aviones, ha desarrollado un arpón de titanio para atravesar las piezas grandes y llevárselas. Entonces ya tienen ustedes, para empezar, dónde invertir en empresas que se dedican a limpiar el espacio.
La otra parte de la conciencia ambiental tiene que ver con el combustible que les mencionaba antes. Casas como Echiquier ya no invierten en empresas cuyo combustible sea el queroseno, sino que buscan fundamentalmente dos: el metano, que el metano se extrae de la biomasa, o el hidrógeno. El metano, ¿dónde hay mucho metano? En Marte. Entonces ya se está pensando en que cuando se llegue a Marte se pueda cargar metano como combustible. ¿Dónde hay muchísimo hidrógeno? Donde hay agua. Y el agua congelada está en la Luna, porque hay mucho hielo. Entonces, suena a ciencia ficción, pero la realidad es que ahí hay combustible y ya se está pensando en la forma de acceder a él, ¿no? Con lo cual ahí tienen un mundo de oportunidades completamente distintas que abre actividades a las que no estábamos acostumbrados para nada. Aquí tienen un poco distintas actividades a las que vamos a poder acceder. Observación de la Tierra. Matías hablará un poco más de esto, pero por ejemplo, en el cambio climático, la mayoría de los indicadores en la lucha contra el cambio climático tienen que ver con observación desde el espacio y más cosas que les contará Matías. El turismo espacial a nosotros no nos interesa tanto, pero sí nos interesa el transporte espacial. Yo siempre digo que voy a ser de los últimos en subirme, pero una de las cosas de las que se habla, y probablemente la veremos antes de lo esperado, es hacer Madrid-Tokio en un cohete que saldrá y volverá, y lo hará a 15.000 kilómetros por segundo, de tal manera que a lo mejor llegamos a Tokio en un par de horas, en lugar de en 11. Y ya se está hablando de esa posibilidad de volar, hacer viajes terrestres en cohetes. La comunicación por satélite. Hay zonas del mundo que no tienen acceso a Internet. Bolivia, sin ir más lejos, es un país extremadamente montañoso, donde es muy difícil que determinadas zonas tengan señal. Desde los satélites eso se hace. A Ucrania, en la guerra, no sé si recuerdan, salió en la prensa que se le prestaron 2 satélites, no me acuerdo si fue Bezos o Musk. No fue Musk, con los satélites de Starlink. Con los Starlink le dijo que le ponía dos satélites encima para que tuviera Internet Ucrania, que se le había cortado Rusia en la guerra. Y dijo, no te preocupes, que el Internet te lo doy yo. Entonces, estamos hablando de constelaciones de satélites que vuelan en grupo. Hay los satélites Iridium, estos los lanzó Motorola, los diseñó Motorola. ¿Se acuerdan de los teléfonos Motorola? Esto quebró en el año 99 y ahora ha vuelto a salir en 2017 y tienen 66 satélites en grupos de 11 dando vueltas a lo que se llama la LEO, que es el acrónimo inglés de la órbita baja terrestre, que está entre 500 y 1500 kilómetros. Y estos satélites están todo el rato emitiendo señales para mejorar la comunicación. Entonces, esto es otra de las cosas que vamos a ver inmediatamente. Fabricación en órbita. Ya se están fabricando cosas en órbita en la Estación Espacial Internacional. Merck, la empresa farmacéutica, destina 15 millones de dólares al año a fabricar determinado tipo de medicamentos arriba. ¿Por qué? Por la microgravedad. Allí no hay prácticamente gravedad y el proceso de fabricación que se permite allí es distinto del nuestro. O fabricación, por ejemplo, de prótesis de titanio. Nosotros, si vemos una prótesis de titanio, nos parece perfecta. A los ojos de ustedes y míos, seguro. Pero la gravedad influye un poquito. Digamos que baja un poquito el titanio. Arriba es prácticamente perfecta la fabricación de la pieza. Ya se está produciendo. La fibra óptica es mucho más perfecta y conduce mucho mejor la luz que hecha arriba que si la hacemos abajo. Agricultura. Ya se está utilizando la agricultura de precisión. Con la observación desde el espacio se puede incluso calar, no sé si es a 20 o a 30 metros, y saber la característica de la tierra para que los tractores puedan regar, fertilizar de manera distinta la tierra en función de las características. Y eso ya se está haciendo. Yo hace no mucho cené con un argentino que tiene una explotación agrícola muy grande y me dijo que él ya utilizaba la agricultura de precisión basada en la observación. Y por contarles alguna anécdota más curiosa y que vean ustedes de qué revolución se habla, hay un empresario francés, Nicolas Gaume, que mandó más de 300 cepas de vid al espacio, a la Estación Espacial Internacional. La tuvo ahí, no sé, fueron 4 o 5 meses, bajaron y las plantó aquí con sus hermanos terrestres y se ha descubierto que son mucho más resistentes a las enfermedades y crecen 5 veces más rápido.
Ahora tienen que seguir viendo, tendrán que ver qué tipo de vino da. Como digo yo, no vaya a ser que dé Fanta de naranja en lugar de vino. Es una cosa que habrá que ver. Pero se está investigando a una velocidad de vértigo, y se están experimentando cosas como esta. O tierra, subir tierra, bajarla para ver si es más rica o menos rica. Y está ocurriendo ya, no es que vaya a ocurrir, eso está ocurriendo ya. Hay compañías que facturan 100 millones de dólares en temas del espacio. Entonces hay un montón de cosas, excluyendo la defensa de lo militar, y ahora se ha visto también lo importante de lo militar con la guerra de Ucrania, de la observación desde arriba, que hacen que todo esto sea una auténtica revolución. Una auténtica revolución. Es una industria que ya factura un montón de dinero. El año pasado se lanzaron más de 1.400 satélites. Y estamos hablando de que ya hay 400.000 millones de dólares en el mercado, y se estima que habrá $1 billón en el año 2040 y que se podrá llegar a 2,7 en el año 45. Y todo esto genera oportunidades de inversión clarísimas. Como inversores, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo son esas compañías? Pues lógicamente son compañías, muchas de ellas, que tienen que invertir mucho ahora. Con lo cual, el flujo de caja muchas veces es negativo. Es decir, se gastan más dinero que el que ingresan al principio. Igual que el que fabrica baterías eléctricas, o igual que las energías renovables, los aerogeneradores, etcétera, los molinos estos que vemos cuando vamos por la carretera. Todo el proceso de fabricación es un gasto enorme, y luego ya cuando funciona solamente es ingreso. Aquí pasa igual. La fabricación del satélite lleva su tiempo. En cuanto el satélite está dando vueltas, la cosa cambia, empieza a generar ingresos, porque se vende la observación desde el satélite a un montón de usuarios. Entonces, hablamos de compañías que tardarán algunas en ser rentables, tardarán algunas en tener flujos de caja positivos, y por lo tanto son empresas que van a conllevar volatilidad. Eso seguro. Pero como estamos jugando a largo plazo, como muy bien decía María Jesús y Matías, en este sector tenemos que jugar a más largo plazo todavía. Tenemos que darle hilo, porque son compañías que se van desarrollando. Algunas caerán, como cayeron en el .com, y otras serán el equivalente aeroespacial a Amazon, y veremos cosas que a mí a veces me asustan un poco, o sea, del tema del espacio. Pero sí que estamos asistiendo a una revolución y algo que está ocurriendo ya. Y cuando uno ve la imagen de los cohetes aterrizando, realmente te quedas como diciendo, ¿ya se está produciendo? Sí. ¿Se fabrican en 3D los cohetes? Sí. Entonces, estas cosas es importante que las conozcamos, y luego otra cosa es en qué tipo de vehículo se materializa. Y yo hasta aquí me paro, porque creo que es suficiente para darles una pincelada de cómo es el sector, y así ya podemos pasar. Luego volvemos al final. Sí. Matías, te toca explicarnos en vuestra casa cómo se puede... Es decir, ya hemos visto que es una alternativa de inversión, una oportunidad de inversión, ¿vale? Aquí habría dos opciones. Una, comprar alguna de estas empresas que están cada uno por fuera y las compra, está cotizando, podría comprar igual que entra en acciones y compra Amazon, o puede delegar la gestión en una gestora que se encargue de seleccionar compañías, como siempre, gestión colectiva, diversificación de riesgos, selección de compañías, entrada, salida, y gestionar inversión en el espacio, no en una o en dos de no sé qué alternativa, podría ser de la de limpieza o lo que fuera, sino gestionar todo lo que sea del espacio, que eso es lo que vosotros hacéis con vuestro fondo, ¿vale? Entonces, ahora quiero que nos expliques eso, cómo podemos invertir en todo esto, haciéndolo pues como nos gusta, ¿no? Que es igual, a ver si nos podemos, que te pongan a Matías la presentación. La presentación de Matías, Cristian. No pasa nada, voy a empezar. Lo primero, ¿tienen muchas alternativas? Los inversores que están con nosotros aquí y los que están en la calle escuchándonos, tienen muchas alternativas para poder invertir en fondos de temática concreta. No, para contestar esta primera pregunta, te diría que no. A día de hoy hay muy pocos fondos invertidos en esta temática. De hecho, Gonzalo, muchísimas gracias por haber hecho esta muy buena introducción sobre todo el ecosistema aeroespacial, que es apasionante. Nosotros en la Financiera de l'Échiquier fuimos los primeros en Europa en lanzar un fondo invertido
en este ecosistema, en esta nueva industria. Lo hemos lanzado hace 18 meses con nuestro fondo que se llama HK Space. En el mundo, de una forma general, hay muy pocas alternativas. En Estados Unidos existen un par de productos, pero que son de gestión pasiva. Entonces, os diría que de momento no hay muchas alternativas para invertir en la temática. Yo sé que hay otras gestoras, otras casas que están mirando la temática y para nosotros no es un problema tener competencia. De hecho, lo vemos como algo positivo porque valida nuestra tesis de inversión de que esta temática representa un potencial muy importante de cara a los próximos años. Entonces, eso es para contestar tu pregunta. Ahora, si entramos más en nuestro fondo, el fondo HK Space, es un fondo de renta variable, como lo habéis entendido, internacional, que invierte en estas empresas vinculadas con la temática aeroespacial. Gonzalo nos ha explicado en su exposición la diferencia entre el mundo aeroespacial 1.0, el mundo antiguo, y el mundo aeroespacial 2.0, el nuevo mundo, el mundo de hoy. Y es en este mundo que el equipo de gestión se está enfocando. Es decir, la industria aeroespacial orientada al negocio, ¿vale? Y aquí el equipo de gestión va a buscar a través de estas empresas todos los avances científicos que podemos encontrar. Comentaste Merckx, yo creo que aquí tenemos un buen ejemplo. También el desarrollo de las nuevas tecnologías, que es una cosa que veremos luego. Y facilitar la transmisión de los datos, porque en el mundo de hoy yo creo que el nuevo oro son los datos que tenemos, que generamos, que recopilamos, que analizamos y que utilizamos para varias cosas en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. De hecho, con este fondo, la ventaja es que utilizamos también el valor añadido de la automatización del mundo real a través de la robotización y también la automatización del mundo digital gracias a la inteligencia artificial. Entonces, con la propuesta de inversión del fondo HK Space, ya empezamos a tocar todas las revoluciones tecnológicas que tenemos. El equipo de gestión está buscando empresas que tienen un cierto nivel de crecimiento, empresas que tienen una posición de liderazgo en su industria y empresas que son innovadoras. La innovación es el elemento clave en este caso porque es fuente de rentabilidad a largo plazo. Sin la innovación, pues las empresas no van a crecer, no van a tener más cuotas de mercados y no van a generar rentabilidad. Entonces, realmente la innovación lo ponemos en el centro del análisis de las empresas que vamos a tener en este fondo. Como lo habéis entendido, HK Space es un fondo temático, con lo cual nos liberamos de todas las restricciones que pueden ser geográficas, sectoriales o de estilo. Por ejemplo, el equipo de gestión busca estar invertido en toda la cadena de valor del ecosistema aeroespacial. Entonces, no hay ninguna restricción. El único filtro que vamos a aplicar, que lo vamos a ver en el proceso de inversión, que es el primer filtro que aplicamos, es con respecto al tamaño de las empresas. Queremos estar invertido en empresas que tienen una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, por evitar un riesgo de liquidez. Es únicamente la razón. Entonces, aquí entramos en el riguroso proceso de inversión del fondo. El equipo de gestión empieza con un universo muy amplio. Empieza con todas las empresas cotizadas, que son más de 10.000 empresas. Y luego va reduciendo poco a poco esta lista para construir la cartera. Entonces, en una primera fase, pues nos vamos a enfocarnos sobre las empresas vinculadas con la temática aeroespacial y aquí pasamos de más de 10.000 empresas a una lista de 180, 200 empresas. Porque bien como lo ha explicado Gonzalo antes, pues es una industria que ya existe, que ya es muy grande, pero no hay tantas empresas cotizadas porque venimos del mundo público al mundo privado y son empresas que necesitan, antes de salir a bolsa, demostrar la calidad de su servicio y de sus productos. Entonces, hay un camino que es normal, como para cualquier empresa, antes de salir a bolsa.
Si seguimos en el proceso, pasamos de esta primera lista reducida a una segunda, que es una lista de 130 empresas más o menos. Y aquí, pues, el equipo de gestión va a aplicar unos filtros de inversión socialmente responsable, excluyendo empresas por filtros, tanto por filtros normativos y sectoriales. Eso es una cosa propia de la financiación de L'Echiquier. En la introducción os he dicho que tenemos un compromiso importante con la inversión socialmente responsable. Nosotros con este fondo excluimos las empresas que tienen algo que ver con la parte militar, defensa y militar. Entonces son estos filtros. Nos quedamos con una lista aún más concentrada y empezamos a tener el núcleo de nuestro negocio, que es el análisis de las empresas. El análisis tanto financiero como extrafinanciero. Y aquí es importante el trabajo del equipo de gestión. Van a buscar medir la exposición de una empresa a la temática aeroespacial con respecto a su perfil de crecimiento de cara a futuro. Van a evaluar su negocio, la sostenibilidad de su crecimiento. Van a ver también sus ventajas competitivas. Al final, lo he dicho, el objetivo es de conocer perfectamente una empresa antes de tomar la decisión de invertir sí o no. Eso es fundamental. De hecho, para la anécdota, una parte del equipo de gestión este año ha ido en marzo en California. Sabemos que en Estados Unidos son muy avanzados con toda la temática de tecnología. Son un poco los más avanzados en el mundo, los modelos, y fueron ahí. Y se han reunido con unas 30 empresas en un par de semanas, dentro de las cuales, por ejemplo, han visto empresas como Maxar y Planet. Seguro que no conocéis estos nombres, pero os lo digo, son empresas que están en la categoría de observación del planeta, que es una de las actividades que Gonzalo os ha comentado antes. También han visitado las fábricas de empresas como SpaceX, Astra o Rocket Lab, que son empresas que lanzan cohetes al espacio. Han visitado también empresas de impresión 3D. Y de hecho estaban comentando que, bueno, primero han conocido muchas cosas, han visto los avances tecnológicos de estas empresas, pero nos comentaron que ha pasado un poco como en una película de James Bond, porque al final cuando entraban en la fábrica tenían que dejar en una zona de seguridad el ordenador, el móvil o cualquier objeto conectado, y que cuando estaban avanzando o moviéndose en las fábricas estaban siempre acompañados de la seguridad, porque al final es un tema de protección de la innovación, del saber hecho. Aquí lo sabemos todos, cuando una empresa saca un nuevo producto o un servicio que lo saca al gran público, significa que ya está trabajando sobre la versión siguiente, y eso es la cosa más importante para una empresa. Entonces querían evitar que ellos iban a coger informaciones y sacarlo y ponerlo, explicarlo al gran público. El proceso de inversión acaba con la construcción de la cartera. Como os lo he dicho, nuestras carteras, nuestros fondos están invertidos en aproximadamente con este fondo entre 30 y 35 posiciones. Antes de invertir en una empresa, el equipo de gestión hace la valoración de la empresa y toma la decisión de invertir sí o no. Hay una cosa que no os he comentado, que está abajo a la izquierda de esta diapositiva. Veis 4 cuadros. En el proceso de inversión, el equipo de gestión hace una cartografía de las empresas que tienen en su lista de seguimiento. Y eso yo creo que es el núcleo de este fondo, es la parte más importante de este fondo. Os voy a explicar y os voy a contar un poco qué tenemos en estas categorías. Entonces, vamos a empezar con la primera. No hay sonido, ¿eh? Como lo podéis ver, se llama Desde el Espacio. Y aquí son unas imágenes de una empresa que se llama Planet, que tenemos en cartera. Es una de las principales convicciones del equipo de gestión. Y en concreto es una empresa que tiene más de 200 nanosatélites. Y para que podáis entender un poco, lo que llamamos un nanosatélite es un satélite del tamaño de una caja de zapatos, más o menos. Y si pensamos en los satélites de la antigua generación,
pues estos satélites tenían el tamaño de un camión. Entonces, veis la diferencia y la evolución tecnológica, los avances que tenemos con respecto a los satélites. También los antiguos satélites, pues los mandábamos a 35.000 kilómetros del planeta. Y ahora, como lo ha dicho Gonzalo, estos satélites están en la órbita terrestre baja. Entonces, eso es la primera categoría de empresas que vamos a tener en cartera. Son todas las empresas que tienen una actividad desde el espacio. Hay que saber que Planet es la mayor constelación de observación del planeta y gracias a estos 200 satélites sacan más de 3 millones de fotos al día. Vuelvo a repetir una cosa que os he dicho. Esta información no es útil si no está analizada, porque una vez que sacan las fotos, la transmiten en la Tierra y ¿qué hacemos con estas informaciones? Hay que tratar esta información para sacar provecho de la información y eso se hace gracias a la inteligencia artificial. Una vez que está hecho, ellos mandan la información a sus clientes, que pueden ser, por ejemplo, una empresa que tiene pipelines de petróleo o de gas, como lo hemos visto las fugas que tenemos con Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y la idea es, gracias a las imágenes satélites, de detectar fugas de forma mucho más rápidas, porque aquí podemos evitar dos cosas. Una, la polución, y dos, estas empresas están perdiendo mucho dinero cuando están perdiendo la materia prima. Entonces, si lo identificamos rápidamente, son capaces de ir arreglando los pipelines de forma mucho más eficiente. Entonces, eso es la primera categoría de empresas que vamos a tener en cartera desde el espacio. Vamos a la segunda categoría y aquí tenemos entre la Tierra y el espacio. Son imágenes de la empresa que se llama Rocket Lab, que es una empresa que tenemos también en cartera. Básicamente, con esta categoría vamos a buscar todas las empresas que hacen el enlace entre la Tierra y el espacio. Y aquí tenemos todos los servicios de comunicación o todos los servicios de envío de activos al espacio. Esta empresa, Rocket Lab, es la segunda mayor empresa privada a nivel de lanzamientos de cohetes. La primera es SpaceX. Ellos permiten poner en órbita estos nanosatélites y además ellos también utilizan cohetes reutilizables. Entonces aquí tenemos también los avances del ecosistema 2.0. Que no sé si se han fijado que no era Cabo Cañaveral, que era un prado al lado del mar y ahí han puesto su maquinita y lo han lanzado. Es decir, que no te hace falta una gran estructura. Y otra de las cosas que están pasando es que se lanzan cientos de satélites con el mismo cohete para abaratar. Entonces todo esto se está haciendo desde ya. No te esperas ahí el Cabo Cañaveral con todas las instalaciones, sino que parece que han puesto ahí en un prado en Asturias un cohete y lo han tirado para arriba. Pues sí. Aquí con la cantidad de campo que tenemos ya pueden venir a tirar lo que quieran. Vamos, tenemos campo para regalarnos. Ya vamos a ver si les damos ideas aquí a todos los nuestros para ponernos aquí en cola de que les dejamos todo el campo que quieran, que Castilla es muy grande y tenemos mucho plano, así que... De hecho es una empresa de Nueva Zelanda. Ahora han puesto una sede en Estados Unidos porque aquí la actividad es mucho más intensa, pero para decir que ellos son capaces de montarte una estructura que necesitan mucho menos cosas en casi cualquier tipo de terreno. Entonces, eso es una ventaja de este tipo de empresas también con respecto a los antiguos cohetes. Ahora vamos a ver la tercera categoría y bueno, aquí vamos a tener todas las empresas cuya actividad está basada, localizada en el planeta, en la Tierra. Y lo hemos comentado antes con Gonzalo. Os hemos puesto el ejemplo de John Deere, la famosa empresa americana que ofrece el tractor autónomo, el tractor inteligente. Y gracias a los datos de los satélites, pues hay un montón de posibilidades, como por ejemplo medir el nivel de humedad de la tierra, lo que permite optimizar la gestión del agua. Yo creo que en el mundo en el cual estamos es algo muy importante. También permite a los agricultores saber cuándo es el mejor momento para hacer la cosecha. Vamos a la última categoría y aquí a mí me encanta esta categoría y sobre todo este ejemplo que son las tecnologías transversales.
Aquí vemos un ejemplo de impresión 3D. Yo, para contaros una anécdota, cuando yo pensaba en la impresión 3D, pensaba en una pequeña maquinita en casa e impresión en plástico. Aquí podéis ver, gracias a estos brazos robotizados, que ahora vamos a poder imprimir en 3D los satélites o los cohetes casi entero o por lo menos al 90%, porque está hecho en titanio, en aluminio, en carbono. Esos son los avances tecnológicos que vamos a tener. Entonces, os he contado los 4 perfiles de empresas que vamos a tener en la cartera en el fondo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en el fondo, sobre todo qué ha pasado hasta ahora y cómo se ha comportado el fondo, porque al final estamos hablando de inversión, entonces hay que ver un poco cómo funciona. El fondo lo hemos lanzado hace 18 meses, como lo habéis visto, tampoco nosotros tenemos la bola de cristal, el market timing ha sido complicado. Voy a decirte que es un gran momento que hayáis acabado de comprarlo, porque lo vamos a comprar en rebajas. Exactamente. Habéis llegado para que lo compremos en rebajas. Claro, como ha bajado tanto, pues todo pues lo vamos a comprar en rebajas. Todo esto que es bueno, pues es rebajado, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Sí, perdona, sigue. No, tú tienes toda la razón. El fondo está invertido en empresas que están enfocadas sobre la innovación. Es decir, que el fondo tiene un estilo de crecimiento, para no decir de hipercrecimiento. Y este tipo de empresas están sufriendo de la subida de los tipos. No significa que estas empresas son malas, significa únicamente que el entorno actual no es favorable para este tipo de empresas. Por eso es importante recordarse que estamos invirtiendo a largo plazo, porque el potencial de la temática lo tenemos y estamos todavía empezando, o sea, tenemos mucho recorrido todavía. Entonces, como digo siempre, hay que tener una visión de largo plazo como inversor y no una visión de corto plazo como traders, porque no somos traders aquí. Si volvemos un poco sobre el comportamiento del fondo, veis en esta diapositiva, los datos están al cierre de agosto, pero os lo doy al cierre de la semana pasada. Desde su lanzamiento hace casi 18 meses, el fondo está cayendo, creo que es un 31-32%, ¿vale? Y desde el inicio del año está cayendo un 35%. Rebajas al 30%. No podemos hacer algo mejor, tal vez. ¿No? Vamos a ver lo que podemos hacer porque estamos entre amigos, únicamente. No, entonces sí, es más interesante invertir ahora que cuando hemos lanzado el fondo, porque el entorno era más favorable y el entorno pues ha cambiado. Os he dicho que el fondo está sufriendo y os he puesto esta diapositiva que recopila un poco varias cestas de inversión más ligadas con la tecnología. Únicamente lo que quiero deciros es que si miramos el comportamiento de la cesta de las empresas que todavía no son rentables o las empresas que tienen unos niveles de valoraciones elevados, están cayendo algo más del 50% este año. Entonces, si lo comparamos con el menos 35%, es para deciros que al final no estamos haciéndolo peor que el sector tecnológico, pero al contrario, incluso lo estamos haciéndolo mejor. Al final estamos impactados por un entorno de mercado que está complicado y bueno, el mal comportamiento de estas empresas que tienen unos niveles de valoración elevado y por encima de la media de los mercados viene de la subida de los tipos. Las empresas que salieron a bolsa hace poco pues están sufriendo también y eso impacta a todo el ecosistema. Otra cosa, las empresas que tienen una capitalización bursátil más pequeñas o medianas suelen resistir menos bien en este tipo de entorno. Y os digo eso porque, como os lo he dicho al principio, no tenemos ninguna restricción y tenemos un tercio de la cartera que está invertido en empresas mid-cap, es decir, de capitalización bursátil mediana. Entonces, eso también impacta al fondo. Ahora, la gran pregunta es, ¿el fondo podría seguir cayendo? Pues sí, os lo voy a decir, sí. ¿Podría seguir cayendo qué más? Pues vamos a decir, menos 15 más, o caer algo un 20%, 25%, no lo sabemos. Eso no lo podemos saber. Pero yo creo que es importante aquí ver un poco el perfil del fondo. Es decir, tenemos un potencial de caída, sí, un 20, un 25%, vale. Pero tenemos que ver el potencial de apreciación. Yo creo que aquí tenemos un perfil asimétrico, es decir, el potencial de apreciación es superior a su potencial de caída. Y es eso que es importante, porque si invertimos a largo plazo, pues lo que nos interesa es lo que va a pasar dentro de 5, 7, 10 años, ¿vale?
Eso era para comentar un poco cómo se ha comportado el fondo. Ahora, ¿cómo está posicionado el fondo y qué el equipo de gestión ha hecho? Aquí veis las 4 categorías que os he comentado y la categoría que más tiene peso a día de hoy son las tecnologías transversales que representan casi la mitad de la cartera. Bueno, estructuralmente la categoría que nunca será la primera está entre la tierra y el espacio, porque son empresas con fuertes barreras de entradas en su negocio, que necesitan mucho capital. Desarrollar una empresa que te va a construir un cohete y te lo va a lanzar al espacio cuesta mucho dinero. Entonces, habrá pocos actores. Entonces, de por sí, esta categoría siempre será la menos representada en la cartera y tendrá así una representación de un 15, un 20% en la cartera. El objetivo del equipo de gestión es de incrementar el peso de la categoría desde el espacio, luego vendrían las tecnologías transversales, luego desde la tierra y por último entre la tierra y el espacio. Pero eso lo van a hacer únicamente en función de las condiciones de mercados y de las oportunidades que van a tener. Es decir, aquí tenemos un equipo de gestión que está al mando del fondo y que toma las mejores decisiones para hacerlo de la mejor forma posible. Dicho eso, no se quedan con los brazos cruzados. Van a haber empresas en California, por ejemplo, en la Silicon Valley, y toman decisiones. Por ejemplo, aquí os hemos puesto algunos de los últimos ajustes que hemos hecho en la cartera con nuevas empresas. Trimble y Eutelsat, por ejemplo, son empresas que tienen que ver con los satélites que están en el espacio. Eutelsat es para la comunicación, la difusión, tal vez la conocéis, es una empresa de origen francesa que permite la difusión de varias radios y varias cadenas de televisión, tanto en Francia como en el mundo. Trimble provee software, programa para el control de los satélites. Entonces, son empresas muy importantes, como lo podemos ver. Y al otro lado, pues han vendido empresas para las cuales pues han visto que tal vez el negocio no se va a desarrollar de la forma que ellos tenían anticipado o que de momento no es el buen momento para tenerlas en cartera. Los últimos movimientos que han hecho en el fondo ha sido de reforzar las empresas más industriales para intentar quitar algo de riesgo en el fondo. Porque os he comentado la parte de rentabilidad, pero hay que tener en cuenta también la volatilidad, porque es un fondo de renta variable y es un fondo de renta variable invertido en una temática concreta que tiene que ver con la tecnología y la volatilidad está elevada, es una volatilidad elevada y como consecuencia podemos tener lo que llamamos los drawdown, es decir, las caídas de un punto alto a un punto bajo que pueden ser importantes. Y aquí estamos hablando que puede ser algo del 50%, ¿vale? Entonces, la idea, como el entorno actual de mercado no es favorable para este tipo de empresas, es de intentar quitar algo de riesgo sobre la cartera para seguir haciéndolo mejor que el universo de empresas tecnológicas. Desde el lanzamiento del fondo siempre hemos tenido una parte de cash, es decir, de dinero que todavía no está invertido para aprovechar la volatilidad y los movimientos de mercados. Y sigue siendo verdad a día de hoy, tenemos un 7-8% del fondo que todavía está en dinero que no está invertido y el equipo de gestión lo utiliza para reforzar convicciones, reforzar posiciones y incorporar a la cartera nuevas ideas de inversión que salen a bolsa o que ya alcanzar un tamaño suficiente, importante, un negocio suficiente maduro para entrar en la cartera. Y por fin, algo que hemos hecho también es que hemos reducido el peso de las empresas que todavía no son rentables a día de hoy, pero que lo serán dentro de poco, dentro de los próximos años. Pero como lo hemos visto, el mercado al inicio del año ha hecho un giro importante. Antes estaba enfocado en la parte de crecimiento y aquí estamos hablando de empresas de hipercrecimiento, como os hemos dicho, a la rentabilidad de las empresas. Entonces, las empresas que no son rentables a día de hoy están sufriendo algo más. Entonces, hemos pasado de un 35% de la cartera invertido en empresas que no estaban rentables este año, que lo iban a hacer dentro de los 3 próximos años, a un 20% a día de hoy. También participa en este movimiento de quitar algo de riesgo del fondo.
Yo, como veo el tiempo pasar, yo creo que viene la hora de concluir. Ya hemos visto que es una inversión de largo plazo, es una inversión que tiene mucho recorrido. Es verdad que el entorno actual no es muy favorable, pero las últimas publicaciones de resultados de estas empresas han sido muy buenas y las perspectivas fundamentales de estas empresas son realmente alentadoras, ¿vale? Es que hay un potencial muy importante con este fondo y yo creo que con este fondo os estamos proponiendo, ofreciendo una temática de inversión que está en plena revolución, está todavía a su principio, estamos empezando eso y tiene un potencial muy, muy importante. La ventaja, como le hemos dicho, es que todavía no hay muchos productos invertidos en la temática. Está de rebaja entre comillas. Y bueno, yo creo que otro elemento que deberíais considerar es que aquí tenéis nombres de empresas que tenemos en cartera. Yo puedo apostar casi todo lo que queréis, que muy pocas empresas de la cartera las conocéis, porque no son conocidas del gran público y no las tenéis en otros fondos. Entonces, este fondo os permite tener una cierta diversificación en vuestro patrimonio. Yo voy a acabar aquí. Yo creo que... De lo que se trataba es hemos conseguido lo que pretendíamos. Ahora va a terminar Gonzalo para rematar. Gonzalo trae la guinda del pastel, sin vídeo o con vídeo, me da igual. Vamos a intentar. Un momento, espera un momento. Voy a hacer dos preguntas al público. ¿Se han explicado estos señores? ¿Hemos entendido cómo viene esta revolución y cómo va el sector aeroespacial? Sí, ¿verdad? Vale. Me alegra, porque era el objetivo. ¿Alguien de aquí sabía todo esto que hemos dicho aquí? Me gustaría saber si alguien lo sabía. Lo pregunto de verdad. ¿Alguien sabía todo esto que hemos contado aquí? No, vale. Con lo cual hemos conseguido, ellos lo han conseguido, el que se vayan con información adicional nueva, que para eso venimos y dedicamos tiempo. Vale, maravilloso, objetivo cumplido. Con lo cual, vaya, por favor, mi primer aplauso, el primero para estos señores. El tema de la inversión es una inversión más, está ahí. En algún momento vamos a entrar, cada uno que decida cuándo. El que quiera coger el 30% de rebajas con algo, que entre. Si baja un 50%, que compre un poco más, como hacen los gestores. Si me permites, hay un dato que casi olvidé de deciros y es para acabar sobre una nota positiva. Estábamos hablando de un perfil asimétrico, entonces que pueda caer un 25 o un 30% más, vale. Pero el equipo de gestión estima que el potencial de apreciación de cara a los próximos años está superior al 80%, para daros números también. Entonces, para poner en la balanza un poco... Estos fondos se multiplicarán por 2 sin ninguna duda, y sabéis que no exagero, Amazon se ha multiplicado por, es decir, dándole margen sin ninguna duda. Los fondos se van a multiplicar por X en los próximos años. Y me da igual que entremos ahora, que cuando haya bajado un 10% más, o cuando haya subido, o cuando la Reserva Federal empiece a tal y veamos el mercado subir, este fondo subirá de golpe un 15, un 20%, igual que lo baja, y no se preocupe, que aunque entren ahí, todavía quedará mucho recorrido. Es decir, por eso cada uno que decida. Simplemente la idea era que lo tengan en el radar, que los gestores lo tienen en el radar, que el fondo está ahí y que iremos a más con esto, ¿vale? Esto ha venido para quedarse y se incorporará a todas las carteras, cada uno a su ritmo y como quiera. Solo queríamos explicarles eso, lo que les dije al inicio. Vamos a abstraernos del ruido, vamos a pensar hacia dónde vamos a pensar dónde vamos a ganar dinero en el futuro, para recuperar buena parte de las caídas de ahora. Es decir, y en esto es en lo que están trabajando los gestores constantemente, para que sepan ustedes cómo se trabaja, que va más allá de un dato cuando vemos el valor liquidativo y la posición de la cartera, ¿no? De si sube o baja, la pregunta es cuánto trabajo hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, y a mí eso es lo que me gusta reconocerle siempre a los gestores. Gonzalo, te dejo terminar. Yo lo que me pongo ahora el gorro de coach y como hemos hablado de volatilidad los tres, efectivamente esto es una inversión que puede ser muy rentable, pero va a ser volátil. Entonces es muy importante cuando uno invierte a largo plazo, con esto o con cualquier otra cosa, armarse de una emoción fundamental que es la serenidad. Fundamental. Entonces, para estar sereno tenemos que hacer 3 cosas. Primero, cuando vengan malas dadas como este año, ustedes han ahorrado ya por no estar en el fondo estas caídas tan fuertes, pero cuando uno ve venir esto, si realmente le remueve por dentro, lo primero que tiene que hacer, como León es pequeño y tienes el campo al lado, pues te vas ahí a un lado del río donde no te oiga nadie y te pones
a gritar. Y esto no es una broma. De pequeños, los niños pequeños saben fluir con las emociones. Lloran o se pegan con su hermano y al minuto siguiente están jugando como si no hubiera ocurrido nada. Nosotros lo que hacemos es, no nos pegamos porque nos han enseñado a no pegarnos, pero nos enfadamos y no le hablamos al otro en meses. Entonces, nos quedamos pegados a las emociones muchísimo más tiempo. Entonces, una de las herramientas que tenemos que aprender a utilizar es fluir. No vale irse al gimnasio o hacer ejercicio, porque eso te hace sentirte bien. Lo que ocurre es que la rabia de lo que te ha pasado está ahí dentro. Puede ser una cosa que te ha hecho un amigo, o puede ser que tu fondo se ha caído el 35% y estás que fumas en pipa, como suele decir. Tenemos que aprender a soltar, y se suelta gritando o golpeando, no a María Jesús y su equipo, tampoco a los gestores del fondo. Uno se va a un gimnasio, no a hacer gimnasia, a sacudirle algo. Punching-ball. Madrid está lleno de gimnasios que yo pasas por la calle y ves a gente atizándole con los guantes de boxeo, ves chicas jovencitas pegando unos estacazos. Mi hija hace boxeo, mi hija es grande, mide 1,73, 1,74, y cuando pega, pega. Y es muy sano, porque eso te suelta. Eso es lo primero. Con cualquier emoción hay que aprender a fluir. Cuando uno está triste hay que llorar. Aquí enseguida es, no llores, no llores, no llores. Yo veo a María Jesús triste, la gente dice, ay, no llores, no llores. No, 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 ven aquí, dame un abrazo, llora. Hacemos siempre lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que ayudar a fluir en la emoción. Y luego, las otras dos cosas son, primero, ¿qué expectativas tengo? Y la expectativa aquí es evidente. La expectativa es, esto puede dar un 80 o doblarse un 100% a lo largo del tiempo, pero va a tener volatilidad. Como ya sé que va a tener volatilidad, cuando yo pongo el telediario, deporte que deberían ustedes abandonar, porque además es bastante desagradable, y cuando llegan los deportes es un rollo porque te cuentan lo que han comido los jugadores, es una cosa ya demencial. Si ustedes se les ocurre poner el telediario cenando, cuando digan martes negro las bolsas mundiales que ha caído el 1,4, no es que se hayan partido por dos, ustedes siguen cenando. Impasible el ademán, que diría Forges. Aquí no pasa absolutamente nada porque ya saben que va a haber baches por el camino. Entonces, lo primero, tranquilidad y atentos a las expectativas. Voy a ganar dinero a largo plazo, pero va a haber baches seguro. Y repito que entran, como decía María Jesús, en un momento muy favorable. Segundo, atento a lo que me cuento. Las emociones las causan las historias que nos contamos, no el suceso. ¿Cuántos de ustedes, hay alguien que tenga hijos adolescentes por aquí? Bueno, tenerlos los han tenido, yo los he tenido, claro. La gran diferencia en la discusión con un adolescente es la percepción del peligro. O sea, la frase, papá o mamá, no pasa nada, esa es una frase que un adolescente tiene en la boca todo el rato cuando tú le señalas un peligro. Entonces, voy a comprarme una moto. ¿Qué dices? Estás loco y tal. Y entonces el otro te mira con cara de qué tonto es mi padre, y te dice, papá, si no pasa nada. Entonces, la moto no da miedo, lo da lo que yo me cuento. El padre le da miedo que se compre el hijo la moto porque piensa, lo ve estampado en la farola, y el hijo, en cambio, se ve tranquilamente como Márquez pilotando libremente y es como, papá, si no pasa nada, yo lo hago fenomenal. Entonces, cuando vengan las turbulencias de mercado, la clave es tranquilamente decirse, ya sabíamos que esto era una montaña rusa, yo estoy jugando a 5, 7, 8 años vista, me olvido. Es más, si consiguieran que María Jesús en este tipo de fondos más volátiles, si mandas que todavía correo físico, lo mandas en un sobre de otro color, usted es al cajón, directamente al cajón, ni se mira. Porque ustedes la casa no se la hacen tasar todas las semanas, ¿verdad que no? La casa es suya. No les dicen, ha subido 30.000, ha bajado 25.000, ha subido 50.000. Simplemente, como saben que van a estar ahí, ni lo miran. Lo mismo tendrían que hacer con los fondos de inversión. Porque si no aparece el miedo, que es una emoción útil si se calibra bien. Entonces, si aparece un león aquí, no procede decir, debe estar amaestrado, no pasa nada, porque probablemente acabamos mal. Pero si aparece una culebrita así, cuando yo voy por la Gran Vía de San Marcos y me tiro a la calle huyendo de la culebrita, es fácil que salga en el Diario de León como el autobús atropella a uno que huía en una culebra de 15 centímetros. Entonces, el miedo es útil si se calibra bien. Aquí no hay que tener miedo porque sabemos que va a ser volátil.
Y aquí es donde yo pretendía poner un vídeo que no sé si va a funcionar. Rami, ¿vamos a poder ponerlo? Me dicen que no. Yo les juro que lo que era, por lo menos para que era la Guerra de las Galaxias. Era un compendio de imágenes de la Guerra de las Galaxias donde Skywalker le dice a Yoda, al enanito ese que a mí me recordaba a Puyol. ¿Qué le voy a hacer? Y Skywalker le dice, no voy a tener miedo. Y Yoda le dice, lo tendrás. Entonces, es verdad que aunque ustedes ahora salgan diciendo, es verdad lo que nos han dicho María Jesús y sus muchachos, y no voy a tener miedo, cuando llega al -35, el miedo aparece. Y entonces la otra secuencia es cuando Skywalker, su padre, Darth Vader, el malo, le dice, Skywalker, la fuerza está contigo, pero todavía no eres un caballero Jedi. Entonces, ustedes todavía no son caballeros Jedi. Mi propuesta es que si invierten en algún fondo de este tipo, realmente a largo plazo, pues dentro de 5 o 6 años, que yo ya estaré un poco más mayor de lo que estoy ahora, si María Jesús me invita, yo les doy la espada de Jedi a todos los que hayan estado los 5, 6, 7 años aguantando tranquilamente, y entonces haremos una fiesta, no sé si moderada, equilibrada o salvaje, porque habrán ganado mucho dinero y se habrán quedado en el fondo de inversión. Siento que no se hayan visto las imágenes porque eran chulas. Pero se las han imaginado. Pero se las han imaginado. Hay que saber que todavía mucho más. Aquí tenemos capacidad de reacción con lo que viene, no pasa nada, somos así. Así que nada, por mi parte también muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido interesante. Y el último aplauso. Y el último aplauso.